día. El día de hoy vamos a hablar acerca de otro tema de TypeScript, que en este caso es el Type Annotation o la anotación de tipo en TypeScript. En JavaScript no existe como tal una anotación de tipos, dado de que en ese caso todas las variables son dinámicas, por el hecho de que en algún momento, por ejemplo, yo puedo declarar aquí en este archivo una variable de tipo x, variable x va a ser igual a 10. Y en este momento la variable es de tipo entero, pero luego yo puedo poner x es igual a hola mundo, ¿no? Y así sucesivamente. Luego yo puedo decir que x es igual a true y no hay ningún problema, no existe ningún error. Pero en el caso de TypeScript, para evitar este problema de tipos de anotación, en la mayoría de los lenguajes de programación no puedes tener una variable entera y luego asignarle un string o luego asignarle un true o un booleano. Entonces, aquí podemos ver que la variable dice que es de tipo numérico, pero aquí sigue de tipo numérico, pero no marca ningún error. Entonces, en TypeScript se pueden definir variables, pero ahora sí con un tipo de dato específico, el cual cuando se le asigna, si yo le quiero cambiar o asignar un valor diferente, no se va a poder por el hecho de que ya le asigné un tipo de dato y al tener ese tipo de dato en automático solamente va a aceptar valores que correspondan al tipo de dato que tiene. En TypeScript es un lenguaje pues de programación en donde podemos especificar el tipo de las variables, los parámetros de la función y las propiedades de un objeto. Tanto en las variables como parámetros de una función y las propiedades de un objeto se les puede especificar el tipo de dato que es esa variable, ese parámetro o esa propiedad. Se utiliza una nomenclatura diferente a la que normalmente están acostumbrados. Por ejemplo, en este caso se utiliza dos puntos y el tipo de dato, después del nombre de la variable, parámetro, propiedad. TypeScript incluye todos los tipos primitivos de JavaScript, como es number, string y boolean. Las anotaciones de tipo se utilizan para hacer cumplir la comprobación de tipo. Es decir, que si yo en automático le asigno un valor number, un tipo de dato number a una variable, en ningún momento de la ejecución del código no voy a poder asignarle luego un string o un booleano o cualquier otro tipo de valor que no sea numérico. En TypeScript no es obligatorio utilizar anotaciones de tipo, es decir, puedo no usarlas, pero eso lo vamos a ver, me parece que en el siguiente video o en 2 videos más tarde, pero no es muy recomendable. Las anotaciones de tipo ayudan al compilador a comprobar los tipos de datos y ayudan a evitar errores relacionados con los tipos de datos. También es una buena manera de escribir código para facilitar la legibilidad y el mantenimiento por parte de los futuros desarrolladores que trabajen en su código. Como normalmente no se trabaja de manera individual, sino en equipos, es indispensable realizar estas buenas prácticas de programación, asignarles un tipo de dato a cada variable para que los demás desarrolladores sepan qué es lo que hace esa variable y además qué es lo que recibe o almacena esa variable. Entonces, por ejemplo, si yo quiero declarar una variable de tipo numérico, ahorita vamos a utilizar la palabra reservada var, que es una palabra reservada que se utiliza también en JavaScript para declarar variables. Var, edad, 2 puntos de tipo number. Puede ser aquí separado o todo junto o todo separado, pero que lleve esa nomenclatura. La nomenclatura es nombre
nombre variable seguido de 2 puntos y el tipo, ¿sí? Aquí vamos a poner nameVar, 2 puntos y el tipo. En este caso aquí yo ya declaré mi variable. Si yo aquí la puedo declarar y la puedo inicializar en un valor. Por ejemplo, no sé, se me ocurre 30, ¿no? Entonces, aquí yo ya inicialicé y declaré mi variable. Yo no puedo hacer lo mismo que hice acá en el código en el fichero de JavaScript, que yo tenga una variable, que en este caso se llama edad, y luego yo le quiero asignar un valor diferente a numérico. Yo no puedo llegar y decir, ahora es true. Porque en automático me va a marcar un error y me va a decir, el tipo booleano no se puede asignar o no es asignable a un tipo numérico. Dado de que este valor es booleano, yo no se lo puedo asignar a una variable que es de tipo number. Entonces es ahí donde ya viene la comprobación de tipos que en JavaScript no existe. Yo puedo declarar también una variable de tipo, no sé, is connected, 2 puntos, boolean es igual a true. También puedo declarar otra variable que se llame name, 2 puntos string, va a ser igual a tablescoder. ¿Sí? Aquí hay un error porque se escribe con minúscula y dice que no puede redeclarar una variable name. Ok, vamos a ponerle my name. My name. También una buena práctica de programación es utilizar la nomenclatura camel case, que es la que estoy usando aquí, la primera letra de la primera palabra con minúscula y la primera letra de la segunda o subsecuentes palabras, cada inicial con mayúscula, ¿no? Aquí ya estamos viendo qué es el type annotation, es decir, yo asignarle un tipo de dato específico a una variable en el cual solamente va a recibir ese tipo de valor la variable. Pensemos, por ejemplo, en un puerto. Voy a crear la variable var por, va a ser igual al puerto 5001, ¿no? Entonces, yo ya declaré esta variable. Aquí me faltan los 2 puntos. Si se fijan, no de error, pero lo de inferencia de tipos lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahorita le pongo aquí number. Es recomendable que le ponga number. Pensemos que yo voy a acceder a una URL. Var URL va a ser igual a, no sé, se me ocurre https 2 puntos, diagonal, diagonal, mi sitio.com, diagonal, y tenemos que poner el puerto o 2 puntos, mejor dicho, y el puerto. El puerto es el puerto 5001. Entonces aquí vamos a utilizar más y port. ¿Sí? En JavaScript, pues yo tendría que poner esta variable, que normalmente no sería una variable, sino una constante, pero pensemos que ahora es una variable. Pero en JavaScript no tiene esta conversión de tipo, o esta declaración de tipo para las variables. Entonces pensemos que estamos en JavaScript, pero en algún momento la variable por se cambia a un string. Voy a copiar este código y lo voy a poner en JavaScript para que vean un poco más por qué es recomendable tener la notación de tipos. Aquí tengo la variable port y aquí está la variable URL a donde voy a acceder y el puerto. Entonces,
Pensemos que en algún momento aquí hay muchas líneas de código, un montón de líneas de código, y en algún momento de tantas que hay yo no me doy cuenta de que esta variable ya tenía el puerto y digo, port va a ser igual a hola mundo. Esto ya no es un puerto, ya es un string, pero aquí nos da un error porque JavaScript no tiene anotación de tipos. Entonces a la hora de querer acceder a ese URL, pues va a tronar o va a dar un error, pero hasta que yo ejecute el programa, porque esperaba aquí un valor numérico, no un string. O ¿qué tal si le pongo true? También va a dar error porque esperaba un number, no un string, ¿sí? A lo mejor si le llegara a poner el string 5001, funcionaría, pero no es el caso. Entonces, por eso es importante declarar las variables con un tipo de dato. Entonces, para ver cómo hace la conversión acá a JavaScript, lo que vamos a hacer es abrir una consola para terminar ya este video. Abrimos una consola, vamos a la carpeta 03, guión medio hola mundo, y accedemos a la carpeta. Y aquí lo que vamos a hacer es poner tsc y convertimos el index.ts a JavaScript. Entonces le damos clic, esperamos a que lo convierta, lo convierte, vamos al archivo y aquí vemos todas las variables que fueron creadas, pero si se fijan aquí no se le asigna un tipo de dato. Entonces, es recomendable que cuando se haga la compilación al código, si yo quiero hacer una modificación, se haga en el TypeScript y no en el JavaScript, porque también podríamos correr el riesgo de que asignamos un valor mal y otra vez pase algo que no queremos en tiempo de compilación, en tiempo de ejecución. Entonces, para evitar eso, mejor solamente lo que vamos a estar editando y modificando es lo que está dentro de mi fichero TypeScript o extensión TS. Y de esta manera nos evitamos que ocurran errores a la hora de yo editar el JavaScript. Y pues esto sería todo por este video. En el siguiente video vamos a ver las variables let, las palabras reservadas let y var. Y vamos a dar algunos pequeños ejemplos. Y esto sería todo por este video. En el siguiente vamos a ver esta nueva información y también todos estos pequeños códigos que he estado haciendo, que apenas empecé a hacer en el video anterior. Los voy a subir a un repositorio en GitHub para que tengan alguna referencia. Y pues esto sería todo. Gracias.